Ok, esto, sin más que agregar, bueno, me gustaría decir algunas cosas, presentar ya formalmente a Ariel para pasarle el micrófono. Ariel, como ya dije, él es abogado, estudió en el extranjero, estudió en Europa, es escritor de un libro que fue también protagonista de nuestro círculo de lectura. Lifebook también tiene un círculo de lectura. Leímos Memorias de Boca's Town, en el círculo de lectura fue el primer libro que leímos, un libro, la verdad es que intrigante, un libro súper interesante, bien nutrido, bien investigado, es una, yo no sé si es una historia novelística o una novela histórica, pero los personajes que entran y salen en escena desde 1890 en adelante, eh, eh, es una obra preciosa, relativamente corta. Ariel también trabaja en la Embajada Británica como gerente de asuntos internacionales, gerente comercial de la Embajada Británica. Y yo no sé si estoy spoileando, pero Ariel está terminando, o lo estoy presionando, porque lo estoy presionando desde hace rato, está terminando un libro también novelístico acerca de la vida de Louis Russell, ¿ok? Y para los que no conocen tanto a Louis Russell fue un panameño bocatoreño que nació a principios del siglo XX, y resulta que Louis Russell a su corta edad eh, viajó a Estados Unidos y es uno de los tres pioneros de la música jazz, ¿ok? Es uno de los pioneros de la música jazz. Entonces, y bueno, irónicamente, el jazz siendo un género tan importante a nivel mundial para los que son músicos, lamentablemente Louis Russell solamente tiene el nombre de una calle ahí en Bocas del Toro que, bueno, como en la mayoría de las calles en Panamá está llena de huecos, pero no tenemos más nada que haga renombre la vida y la trayectoria y el aporte en la música de Louis Russell. Así que Ariel está haciendo su contribución como panameño, como escritor, como historiador, como abogado, apasionado de la música también, y está terminando este libro acerca de Louis Russell. Bueno, y sin más, me gustaría entonces darle la bienvenida oficialmente a Ariel Pérez Price. Bienvenido, Ariel. Hola, ¿me escuchas, Rob? Sí, alto y Sí, claro. perfecto, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente a Lifewalk por la oportunidad de poder presentar algo de historia en su plataforma. En este caso, vamos a conversar sobre un personaje que aunque es conocido en términos de su ejecutoria deportiva, por lo que consiguió como primer campeón mundial, no solamente panameño, no solamente latinoamericano, pero también fue el primer campeón iberoamericano de la historia del boxeo moderno. Pese a tener ese, digamos, ese mote, poco se ha escudriñado sobre otras facetas de su vida que guardan igual de importancia o que lo hacen relevante incluso el día de hoy. Yo quiero empezar quizás expresando cómo fue que mi interés por Panama All Brown inicia o se suscita, y todo tiene que ver durante los días o los tiempos en que estudié en Europa. Eh, Llegó a mis manos una biografía del español Eduardo Arroyo. Su nombre es Panamá All Brown 1902-1951. Obviamente fue producida en España. Sin embargo, ese trabajo documental tenía alrededor de 5 traducciones distintas, al italiano, al alemán, al francés, entre otras. Entonces, como inicio, digamos, me pregunté, bueno, ¿qué tiene este panameño que aún hoy en día es recordado o su trayectoria es recordada en Europa, y que en Panamá es muy poco lo que se habla, ¿no? O es sinceramente muy pocos los datos que se conocen del mismo?
Entonces, allí inició un proceso de Pero investigación. quiero pausarte entonces. Sí, Y eso me da pie a una pregunta que voy a lanzar inmediatamente. adelante. Con base a eso que acaba de decir, yo creo que, bueno, definitivamente todos tendríamos la misma pregunta. ¿Cuánto consideramos nosotros, honestamente, de lo que nos va a hablar hoy Ariel? Porque precisamente, bueno, estas son de las cosas que a nosotros nos motivan seguir haciendo estos live. ¿Cuánto consideras que el tema que te hemos traído y que Ariel te va a contar, conoces mucho o poco? 52% de la audiencia acaba de emitir su opinión. 65%, ¿qué tal si llegamos a 70%? Vamos chicos, ¿están ahí? 65%, unos segunditos más. Ok. Bueno, fíjate Ariel, 93% de los que contestaron dicen, reconocen que poco. Correcto. Es que es cierto, y la respuesta es sencilla, y es que aún dentro del ambiente boxístico deportivo, que es donde se le conoce al round, se le conoce poco. Ahora, si empezamos a entender qué ocurrió fuera del ambiente boxístico, entonces se hace más complicada la respuesta. Obviamente, habrá quienes dirán, bueno, sí, el primer campeón panameño, pero por eso es que se le conoce. La idea de esta conversación del día de hoy es tratar de escudriñar un poco más en los orígenes de Al Brown, en su trayectoria y cómo llega a ser considerado un ícono en términos de la inspiración artística que provoca en los surrealistas franceses durante el año 20 y durante el año 30. Y ese es el punto clave dentro de su historia. Entonces, en ese sentido, me gustaría leer un pequeño extracto de el gran Jean Cocteau, el gran poeta francés, miembro de la Academia Francesa de la Lengua, quien al referirse a Al Brown señala: Al Brown es un misterio. En el campo del boxeo y en de las letras hablamos la misma lengua. Empleamos lo que la gente llamaría los mismos trucos, que no es otra cosa que el estilo, privilegio de muy pocos. Desconfiad deportistas, se enfrentarán siempre con un príncipe del ring, un fenómeno, un hechicero, un acróbata, un psicólogo, un espectro, un sonámbulo, un poeta, en resumen, un boxeador. Entonces, vemos cómo se construye toda una narrativa literaria, poética, en torno a la figura de Panama Al Brown. Y cuando tratamos de entender por qué esto se da, hace falta entender obviamente también el contexto. Vamos a empezar, yo digo que por la parte esa, Al Brown 1926. ¿Me escuchas? Sí, se pausó un ratitín. Sí. Al Brown llega a Francia en el año 1926. Entre 1926 y 1935, cuando pierde su título mundial por primera vez, crea todo un cúmulo de seguidores que se agrupan en torno a su figura. Pero la pregunta es ¿por qué? Pasaba lo que acababa de transcurrir la Primera Guerra Mundial, y lo que denominaban la vanguardia francesa, que era este grupo de artistas e intelectuales franceses, mayormente jóvenes, se oponían a lo que llamaban el tradicionalismo artístico, y se elaboró toda una narrativa que hablaba del primitivismo africano como única solución o como única forma de rescatar el arte europeo. En tal sentido, estos vanguardistas que eran surrealistas, dadaístas, entre otros, miraban a África, miraban al hombre negro como fuente de inspiración. Entonces, dentro de toda esa, digamos, vorágine intelectual, llegan a París y a Francia, no solamente Al Brown, pero llega también su contraparte femenina, la gran Josephine Baker, y todo un engranaje de artistas afroamericanos que eran producto de el incipiente o la ya denominada era del jazz. Entonces, él llega en un momento
en el que la intelectualidad francesa observa todo aquello, todo lo negro como algo exótico. Y Panama Brown, de alguna manera u otra, se coloca, ¿verdad?, en la palestra de esa narrativa ideológica, intelectual, pero también artística. Estamos hablando de que compartió, interactuó con artistas de la talla de Ernest Hemingway, Man Ray, Picasso, artistas que venían también, digamos, migrantes del sur de los Estados Unidos y que pertenecían a lo que se denomina el Renacimiento Negro de Harlem. Entonces, vamos a echar un poco para atrás para entender el contexto, porque a veces cuesta pensar cómo un panameño logra, ¿verdad?, incrustarse en semejante movimiento que hasta el día de hoy tiene un impacto porque se siguen produciendo obras artísticas alrededor de su persona. Y recuerda que tienes unas trivias ahí preparadas para el público, Ariel. Sí, pero ¿las pones tú o las pongo yo? Yo las pongo, pero... Yo creo que vamos con la primera. Yo creo que Vale, vamos vamos con la primera. Sí. Ok, dice la primera trivia. Recuerda que muchos panameños son descendientes de inmigrantes. ¿De qué país o localidad piensas tú que era proveniente el padre de Panama, Al Brown? Barbados, Jamaica, Estados Unidos. Vamos a ver. Ok, vamos por un 30-36. Oh, la gente se entusiasmó. Siempre vamos a dar unos 20-25 segundos para... un empate técnico, Ariel. A ver, acláranos. Bueno, yo creo que ya entendimos el contexto o la figura de Panama Brown como fuente de inspiración artística de los surrealistas franceses en los años 20. Vamos entonces a sus inicios para retrotraernos y entender cómo llega a ese lugar. Panama Brown era el hijo de un esclavo liberto de Nashville, Tennessee. Su nombre era Horace Brown. Horace Brown nació siendo esclavo y luego llega a Panamá durante la época de construcción del canal francés. Wow. Horace Brown se establece en Colón y se casa con una hija de inmigrantes de Martinica. Su nombre era Esther Daly. No como Daily Valdés, pero Daly, D-A-L-L-Y. Y básicamente procrean una familia, entre ellos Alfonso Teófilo, nombre original. Y básicamente esto ocurre en Colón. Esto ocurre en Colón durante las primeras décadas del siglo. Y pese a lo que mucha gente puede interpretar sobre la pobreza, de que estos inmigrantes pudiesen, la familia de estos inmigrantes pudo haber, digamos, manejado, soportado, la realidad es que Colón era una ciudad cosmopolita donde existían muchísimas oportunidades. A pesar de ser pobre y a pesar de que su padre muere cuando Brown tenía 13 años, a los 17 años ya Al Brown había terminado su escuela secundaria y hablaba a la perfección español, inglés y francés. Francés porque lo hablaba en su casa, ya que su mamá era proveniente de las Antillas francesas. Inglés, obviamente, porque era proveniente de Norteamérica y era el idioma, digamos, de curso regular en Colón en esa época. Y español porque atendió una escuela pública. Entonces, vemos como un muchacho a los 17 años maneja 3 idiomas. Muy poca la gente lo sabe, pero existe evidencia histórica que apunta a que Al Brown, antes de convertirse en boxeador profesional, fue pasante en una firma de abogados en Colón, trabajó como mensajero en el puerto de Cristóbal, e incluso hay información nueva que apunta a que era director de un pequeño club de baile. Y yo creo que es interesante entender que Colón era un puerto internacional, donde había una conectividad directa, producto de los vapores, con Nueva York,
y con las localidades del sur de los Estados Unidos como New Orleans y Mobile en Alabama. Entonces, esta ciudad cosmopolita, sitiada hasta cierto punto por la zona del canal, a diferencia de Panamá o de la ciudad de Panamá, donde había una barrera totalmente definida, un muro que separaba la zona del canal de la ciudad de Panamá, en Colón no existía tal muro. De caminar 100 metros de un lado a otro en Front Street, pasabas de Colón a la zona del canal, a Nuevo Cristóbal, o al área donde estaban los norteamericanos, que eran parte de la zona del canal. Pero esa ciudad, a pesar de estar sitiada por la denominada zona del canal norteamericana, reportó muchísima inmigración producto de su conectividad, como puerto atlántico del canal, pero también como estación atlántica del ferrocarril. Eso produce una gran migración y un gran cosmopolitanismo que convierte a Colón también en una de las primeras ciudades a las cuales se exportó el jazz. Estamos hablando de que artistas itinerantes de New Orleans, artistas itinerantes de Nueva York, llegaban a Colón producto de ese trasiego en los vapores. Esto crea también un ambiente que se vio de alguna manera u otra influenciado por la gran cantidad de marinos norteamericanos estacionados en distintas bases militares alrededor de Colón. Se crea todo un ambiente donde existía mucho boxeo, y era que, recordemos que hablamos de tiempos en los que los Estados Unidos primaba la prohibición del alcohol, y también había una prohibición sobre los juegos de azar. Entonces, Colón, propiamente dicho, la ciudad, al estar extraída del territorio norteamericano, pero muy cerca de la zona del canal, entonces era el lugar perfecto para que los promotores norteamericanos realizaran cartillas boxísticas donde se pudiese apostar, etc. Entonces, Colón, y en específico el gimnasio Strand, ubicado sobre la avenida Bolívar, se convierten en una meca productora de talento boxístico, pero no cualquier talento boxístico negro. En esa época había una total segregación también en el deporte. Es decir, habían los campeones mundiales negros y los campeones mundiales blancos. Básicamente esa es la realidad. Entonces tú tenías estas definiciones como: este es el campeón mundial negro de peso ligero, este es el campeón mundial negro de peso pesado. Y muchísimos de estos campeones, de alguna manera u otra, pasaban grandes temporadas o largas temporadas en Colón, porque era una plaza donde se hacía mucho boxeo. Esto provoca que el Strand Gym comience a generar una serie de boxeadores impresionantes, entre ellos Panama Joe Gans, cierto, llegó a Colón antes de su adolescencia y era proveniente de Barbados. Se convierte en campeón mundial de boxeo de peso medio, campeón mundial negro de peso medio, además de otros como Kid Norfolk, que se convirtió en campeón mundial pesado, campeón mundial negro pesado. Allí, en ese hervidero, es donde Panama Al Brown aprende su arte, aprende a boxear. Pero no solamente es la parte atlética, yo creo que es muy importante que entendamos que en ese Colón cosmopolita de los primeros años del siglo XX. Ahora, pero también, rapidito, Ariel, sí, esas peleas que mencionas, se daban en Colón. se daban en Colón. Se daban en Wow. Colón. Ese Colón era gimnasio una que plaza mencionaste, boxística. ese gimnasio que mencionas todavía existe. No, para nada. Digo, la Avenida Bolívar todavía existe. El gimnasio Strand, eso desapareció muchas décadas atrás. Ya, y una última preguntita. Sí, Y estos campeones, cuando tú dices, bueno, el campeón mundial negro, sí. ellos peleaban entre negros, o sea, no eran negros contra blancos, no, eran No, negros contra negros y blancos contra blancos. existía una total línea segregacionista en el deporte también. Ya, ok. Los negros no podían pelear con atletas caucásicos ni blancos. Entonces, por eso hay esa división. Pero ya cuando Al Brown se convierte en profesional, existía un precedente que fue el primer campeón mundial
de peso pesado negro que logra romper esa barrera del color, y su nombre era Jack Johnson. Entonces, Al Brown se monta en esa ola en el cual se empezaba a integrar el deporte finalmente. Y luego de aprender todos los trucos y todo su arte boxístico, emigra hacia Harlem, en Nueva York, en el año 1922. Estamos hablando de que si nació en el 19, en 1902, entonces tendría al momento de emigrar a Harlem 20 años de edad. Llega a los Estados Unidos de una vez, digamos que su capacidad atlética es de importancia, pero lo importante es que llega a ese Harlem en una época muy interesante que los intelectuales o la academia denominan como el Renacimiento Negro de Harlem, y que es una época que transcurre luego de la Primera Guerra Mundial, donde el negro norteamericano se empodera de su creatividad y se produce una gran masa de trabajo artístico y literario por intelectuales negros que son agrupados dentro de una compilación denominada The New Negro. Ok, bueno, yo creo que voy a utilizar eso para lanzar la trivia número 2, ¿te parece? Adelante. O esperamos un rato. No, adelante. Ok, dice la trivia número 2. ¿Qué gran músico menciona a Panama Al Brown en una de sus grabaciones? ¿Louis Armstrong, Rubén Blades o Bob Dylan? ¿Qué gran músico menciona a Panama Al Brown en una de sus grabaciones? ¿Louis Armstrong, Rubén Blades o Bob Dylan? Ok, 5 segunditos más para la audiencia. 65% de la audiencia ya ha emitido su respuesta, 73%. Vamos a terminar y vamos a compartir. ¿Qué nos dice Ariel? ¿Acertaron o no acertamos? Es correcto. Louis Armstrong, en una grabación realizada en París en el año 1934, se llama Song of the Vipers, menciona a Panama Al Brown. Es correcto. Entonces, básicamente, ese Harlem que se convertía en un nicho intelectual del afroamericano, no solamente fue invadido por Panama Al Brown, pero por muchos intelectuales y por muchas figuras del Transcaribe, entre ellos otros panameños que lograron hacer o crear impacto en ese Harlem del Renacimiento Negro, entre ellos Louis Russell, el bocatoreño, que mencionaste al principio, wow. Uno de los pioneros del jazz, pero también otros panameños por adopción, gente que vivió en Colón durante su juventud o su infancia, entre ellos otro gran músico, director de orquesta, su nombre es Vernon Andrade, director de una de las orquestas de uno de los sitios de mayor importancia en Harlem, el Renaissance Club. Y también escritores que fueron punta de lanza de ese renacimiento negro, como Eric Warlon, que se crió y estudió en la ciudad de Colón. Pero es de tanta... Sí. Se te pausó un ratito. Sí, digo que Colón aporta entonces a ese movimiento intelectual y artístico que se dio en Harlem llamado el Renacimiento Negro. Aporta con la figura de Al Brown, aporta con Eric Warlon, escritor, con Vernon Andrade y con el propio Russell, quien vivió en Colón. Entonces, pero es de tanta importancia y ebullición ese movimiento artístico que no se queda en los Estados Unidos, no se queda en Harlem, sino que emigra también hacia el viejo continente. Y es por eso que en París, Montmartre o Pigalle, que son las calles donde se establecieron estos cabarets, etcétera, de importancia, era conocida como Le Petit Harlem, o sea, como la pequeña Harlem. Una gran cantidad de no solamente músicos, pero intelectuales afroamericanos emigran hacia París y forman parte, como ya mencioné al principio, de esa concepción intelectual de la vanguardia francesa que apreciaba
en lo negro, la salvación del arte europeo. Así como suena, parece increíble, pero esa era la concepción. Al Brown llega a París en el 26, viaja en algunas ocasiones a Estados Unidos y en el año 1929 se corona como campeón mundial del peso gallo. Retorna a París, a Europa, donde básicamente realiza la mayor cantidad de su carrera, gana muchísimo dinero, se convierte en una figura, digamos, exuberante desde el punto de vista de sus gastos. Tenía caballos de carrera, tenía mansiones, tenía Bugattis, que en esa época eran algo prohibitivo aún el día de hoy, y obviamente empieza a formar parte de ese universo artístico que mencioné. Al Brown, luego de coronarse campeón mundial, mantiene su título desde el año 1929 hasta el año 1935, lo que es impresionante, un número de 6 años. Y menciono que es impresionante porque en esa época no era como en nuestros días, el deporte moderno donde se combate 1 o 2 veces al año. Básicamente Al Brown peleaba probablemente 4 o 5 veces al mes. Entonces también es víctima de manejadores inescrupulosos, entre ellos Dave Lumiansky, que lo explotan, ¿verdad? Y Al Brown empieza entonces también, vamos a decirlo claro, digamos que tenía una predisposición por la vida nocturna, el alcohol, las drogas, pero pese a eso, digamos que mantiene impresionantemente su título por 6 años, hasta que lo pierde en Valencia, España, contra el español Baltasar Sanchili. Eso ocurre en el año 1935. Al perder su título, Al Brown básicamente se despoja de una carga, él mismo lo dice en algunos de sus escritos, se despoja de la carga mediática, me imagino, ¿no? Mediática, de la carga de tener que hacer el peso que lo obligaba. Estamos hablando de una persona que medía casi 6 pies, pero que competía en básicamente las 125 libras. Es decir, que era básicamente, lo llamaban un alambre de piel y hueso, porque era sumamente alto, y lo llamaban la araña negra del trópico por el tamaño de sus extremidades. Sí. Y en ese momento, digamos que ahí debió ser el final de la trayectoria de Al Brown, cuando pierde su título. Sin embargo, es el punto que marca un nuevo comienzo. Al Brown, para mantenerse luego de la situación, empieza a involucrarse, mantiene en varios cabarets de París, entre ellos el Caprice Viennois, una serie de presentación o puesta en escena donde bailaba, saltaba la soga, donde tocaba instrumentos acompañados de una pequeña banda de jazz, y empieza entonces digamos que tratar de mantenerse utilizando su expresión artística. Pero es en ese momento, Ariel, disculpa, en ese momento es que hasta ese momento toda su riqueza, fama, popularidad e impacto mediático había sido hasta ese momento por el boxeo. Por el boxeo, y porque los surrealistas franceses y la intelectualidad francesa lo habían elevado a una figura de ícono, claro, y de fuente de inspiración artística. Muchos artistas lo utilizaban su persona como fuente de inspiración para sus obras, para sus libros, para su poesía, entre otras cosas. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a lanzar la trivia número 3, pues. ¿Qué dice la trivia? Dice, ¿en qué idioma se escribió originalmente Swing? Swing es una novela histórica sobre Panama Al Brown. ¿En qué idioma se escribió originalmente Swing?
Novela histórica sobre Panama Al Brown. Ya entendí la transición, ok. Esto, claro, estando en Europa, habiendo cruzado el charco, entonces los artistas, entiendo, lo hacen un ícono más allá de su figura deportiva. Y el 85% dice que francés, Ariel. A ver. No, italiano. Es una obra, es una novela histórica del profesor titular de la Universidad de Turín de literatura, Stefano Giacomuzzi, que se publicó en 1984. Se llama Swing. Swing en inglés y la novela era en italiano. Sí, se llamaba Swing o también Un viento sutil. Ah, ok, ok. Súper. Entonces, luego de perder su título en 1935 y luego de, digamos, la debacle, ¿no? Obviamente personal y económica que la situación trae consigo, en 1937 conoce en el Caprice Viennois a Jean Cocteau. Jean Cocteau, que fue la persona responsable del texto que leía al principio, es conocido en Francia como el varón fantasma de las artes francesas. Y le conocen como el varón fantasma porque fue poeta, fue novelista, fue dramaturgo, fue director de cine. Y en realidad no se dedicó con especificidad a ninguna de las formas, pero básicamente cubrió un amplio espectro, ¿verdad?, del el quehacer artístico. Lo conoce en el año 1937, se hacen amigos, de hecho la literatura afirma que eran amantes, es un tema escabroso, digamos, para nuestro contexto, el hecho de entender de que la homosexualidad de Al Brown es un hecho documentado. Y empieza entonces un retorno artístico o deportivo que es financiado por Coco Chanel. Del año 1936 al 1937 se desintoxica, empieza nuevamente a entrenar bajo, como dije, los auspicios de Coco Chanel y produce entonces un retorno que es bien documentado por Cocteau en muchísimos textos, donde entonces retorna a la actividad deportiva y logra, en teoría, volver a reconquistar su título del mundo, aunque esto no es del todo cierto, vengando su derrota contra Baltasar Sanchili en el año 1937. Mariel, te voy a interrumpir. Aquí hay unas preguntas interesantes y bueno, aprovecho la oportunidad para que todo el que tenga preguntas las vaya posteando. El señor Eduardo dice, ¿se podría decir que es la continuación de la idea de la ilustración del buen salvaje? Y si hay, bueno, hay que aclarar la pregunta, señor Eduardo, pues le cedo el micrófono, o al menos Sí. que Ariel... Sí, bueno, sí, una extensión, porque estamos hablando de Gauguin, y ese era, digamos que su narrativa, ¿no?, artística, ¿no? No sé si es así o no, más bien lo llamaban primitivismo africano, pero hace algo de paralelismo, hace algo de sentido la pregunta. Dice Mariel Castillo, dice, ¿cuáles obras de arte pictóricas inspiró Al Brown? Sí, digamos que antes de finalizar el siglo XX, muchísimas. Uno mencioné a Eduardo Arroyo. Eduardo Arroyo, en realidad, más que escritor, es pintor. Entonces, él se acerca a la figura de Brown primero como pintor, más que como escritor. Luego termina escribiendo su primera biografía. Pero, por ejemplo, esta es la carátula de ¡Wow! la biografía de Al Brown, y esta es una obra de Eduardo Arroyo. Igualmente, por ejemplo, existen muchísimas otras que podemos mencionar del propio Cocteau, como esta que estamos viendo aquí, como esta de acá. Entonces, existe una variedad de obra en torno a la figura de Brown. La figura de Brown es una novela.
una novela que no termina bien. Luego de su segundo retorno y su segunda retirada, estamos en el contexto de la Europa que se abocaba a una Segunda Guerra Mundial. Como todos saben, París fue invadida eventualmente por Alemania y se da entonces la imposición de toda esta crisis del nacionalsocialismo, donde obviamente había una connotación racista, y Al Brown entonces abandona París, abandona sus bienes y se va a Harlem. Primero se va a Panamá, a Harlem, luego regresa a Colón, trata de abrir un bar en la ciudad de Colón, no funciona la cosa, se regresa a Harlem, es deportado hacia Panamá, producto de que en una requisa le encuentran con droga. En Panamá intenta nuevamente revivir lo que poco quedaba de su carrera artística, de hecho hace unas cuantas peleas, algunas de ellas las pierde, dicen algunos que las pierde intencionalmente para recoger las apuestas porque apostaba en contra de él mismo. Wow. y regresa finalmente a Nueva York, en Harlem, donde muy afectado por las drogas, la heroína, entre otras, sufre un derrame, sufre una neumonía y fallece en el año 1951 a los 48 años de edad. Y es pausa ahí, Ariel. Sí. Pausa ahí, vamos a hacer la trivia. Vamos a hacer la cuarta trivia, penúltima. ¿A qué edad ya que mencionaste prácticamente el declive, el desenlace de la carrera boxística, vamos a retomar... De la vida. Sí, de la vida. Sí, de la vida. Vamos a retomar esta trivia. A ver, ¿a qué edad se convirtió Panamá Al Brown en campeón mundial? Para hacer como que ¿sabes? Ese rango de la vida. Porque ¿a qué hora ya, perdón, a qué edad? ¿A los 43 dijiste? ¿A qué edad fallece? Sí, no, regresa a Harlem y le da los derrames. Muere en 1951, eso quiere decir que tenía 47 años de edad. Vaya la máquina. Fíjate qué dice la gente, dice, a los 22 años se convirtió... La realidad es que fue a los 28, fue en el año 1929. Y aún en su muerte, Al Brown es una figura rimbombante, como digamos. Muere, lo encuentra un policía en la calle, en Nueva York. Lo llevan al hospital, muere en el hospital de una neumonía. Y nadie reclama el cuerpo. Entonces, unos amigos se hacen en teoría responsables y existe toda un relato de cómo llevan a Al Brown en Harlem, el cadáver de Al Brown, de bar en bar, supuestamente pidiendo subsidio para el entierro del antiguo gran campeón. En realidad lo que estaban pidiendo era subsidio para alcoholizarse. Y van de bar en bar, en bar, en bar, y luego que terminan de la juerga, abandonan el cuerpo de Al Brown, que nuevamente es reclamado por las autoridades. Es enterrado en Estados Unidos, pero posteriormente, por gestiones, tengo entendido, de la Comisión de Boxeo de Panamá, es repatriado su cuerpo y enterrado donde está actualmente, en el Jardín de Paz de la ciudad de Panamá. Este es un resumen rápido de la historia de Al Brown. Yo quería rescatar que se ha escrito y se sigue escribiendo muchísimo sobre Al Brown. Hay, desde el punto de vista, quizás la siguiente trivia, Rob, porque voy a adelantarme. Dale, siguiente trivia. Muy bien, muy bien. Vamos. Dice, ¿en qué formato se publica Panamá Al Brown en el Enigma de la Fuerza? Uno de los últimos trabajos biográficos sobre el boxeador panameño, publicada en 2018. Y aprovecho mientras el público
los invitados, la familia, la community de LifeWalk responde, vamos por el 42%. Ariel, aquí en el chat box me pregunta Mariel Castillo, Sí. si nos podrías mandar el nombre del libro sobre Al Brown que mostraste hace un rato. Creo que mostraste varios. Mira, hay dos, bueno, termina de responder la trivia antes de que me adelante. Dale. Dice, documental cinematográfico. Bueno, mira, impresionantemente, Al Brown trasciende tiempos, que su último material biográfico, digamos, es un cómic. Y no solamente es un cómic o una historieta física, pero también un cómic virtual, que si quieren al final se los paso. Es la última biografía de Al Brown de un autor francés belga que se llama Alex Inker. So, existe entonces, como digo, sigue traspasando fronteras y tiempos. Ese es su último trabajo biográfico, un cómic, una historieta. Resulta que entonces, sobre la pregunta, este libro es una biografía, se llama Panamá Al Brown y su autor es Eduardo Arroyo, está en español. Pero también recientemente salió una nueva biografía de Al Brown, muy buena y completa, que se llama Black Ink, que el autor es José Corpas. Muy buen libro, está solo en inglés, pero también hace muy buen trabajo sobre la vida de Al Brown. Y existe otra serie de documentación muy importante, por ejemplo, el mismo Eduardo Arroyo hace esta compilación de los textos de Jean Cocteau sobre Al Brown y lo denomina Cocteau y Panamá Al Brown, la historia de una amistad, donde básicamente recoge todos los textos escritos por Jean Cocteau, que como mencioné es una gran figura dentro del arte francés. Todos los textos que escribió Cocteau sobre Al Brown los recopila en ese libro que se llama Panamá Al Brown, Jean Cocteau, la historia de una amistad. Y como mencionamos hace un poco, se sigue escribiendo la novela histórica Swing o Un viento sutil en italiano. Se sigue escribiendo, mencionamos hace poco, el último trabajo es un cómic que se llama El enigma de la fuerza. Ahora les paso el link para que lo vean. Pero también se ha hecho mucho trabajo ahora últimamente documental. Y entre ese trabajo documental está la de un gran amigo, Carlos Aguilar, Cuando el puño se abre, que es el primer documental, o digamos, es el primer trabajo biográfico en cualquier género, incluyendo que se realiza sobre Al Brown. Se estrenó en el Festival de Cine hace 2 años, Cuando el puño se abre. Tuve el placer de trabajar con Carlos, apoyarlo con el tema de investigación. Y yo creo que hizo un muy buen homenaje a la figura del gran campeón. Bueno, para los que no están familiarizados, Sí, Carlos Aguilar es el ministro de Cultura, ¿no? ¿Tú lo correcto, mencionaste? es el actual ministro de Cultura, Sí, el correcto. actual ministro de Cultura. Y también, finalmente, hace unos 6 meses, la televisión francesa, en esta faceta, en la faceta de Al Brown como ícono de inspiración artística, que es muy bueno también. Les puedo pasar el link para aquellos que quieran informarse un poco más. Nos preguntamos entonces, yo creo que antes de culminar mi intervención, por si acaso hay preguntas, yo creo que estamos bien en tiempo, Rob, ¿no? Sí, estamos bien. Sí, yo creo que ahora vale la pena intentar entender las razones por las cuales una figura de la importancia, se puede decir, y eso lo dijo Carlos Aguilar en su documental, pero que Al Brown fue el primer panameño universal, el primer panameño global, es decir, el primer panameño con una fama abarcadora mundial y que representó a su país al punto de que utilizaba dentro de su título, dentro de su nombre pugilístico, el mote de Panamá. Entonces, si es así, y al día de hoy sigue siendo una entidad o sujeto de trabajo de todo tipo, como acabo de mencionar, murió en el
2021, estamos en el 2020, estamos hablando de que se van a cumplir el próximo año 70 años de su fallecimiento, pero aún se siguen produciendo estos documentos, estas obras, e incluso un cómic, lo que te hace entender que ha traspasado generaciones, ha traspasado fronteras. La pregunta es por qué se conoce tan poco sobre él En Panamá. en Panamá, en su propio país. ¿Por qué se habla tan poco de Al Brown en nuestro país? ¿Y por qué nos enseña en la escuela quién es Al Brown? ¿Por qué no se habla un poco más? Digo, las razones históricas, y yo he intentado escudriñarlas con la ayuda de algunos otros, y llegamos a la siguiente conclusión. Vuelvo a repetirlo, es mi opinión personal. Si tratamos, Al Brown nació en 1902, pero se fue de Panamá en 1922, bien entrada la República, cuando ya incluso existía un registro civil que se incorporó en 1915. Si usted hace una investigación en los archivos del Tribunal Electoral, no existe absolutamente nada que dé fe del nacimiento de Al Brown en este país, ni de su familia. Tenemos que entender que durante las primeras décadas del siglo, el inmigrante de origen caribeño, y él era identificado como un inmigrante de origen caribeño, sufrió en nuestro país toda una campaña de persecución o de exclusión. Yo creo que esa es la mejor palabra, una campaña de exclusión que no era exclusivamente política, pero sí que llegó a reflejarse legislativamente y que llega a su cúspide con la Constitución del año 1941, donde se introduce el concepto de las razas de inmigración prohibida. Entonces, Al Brown, definitivamente que dentro de todo ese proceso sociológico que conforma nuestra concepción de nacionalidad, no cabía o no resaltaba como la expresión de lo que se decía era un panameño. Entonces, sí se reportaban en los periódicos sus ejecutorias deportivas, pero era poco lo que se recogió de él posteriormente a su debacle deportiva. Además, fue poco lo que se le celebró como atleta, digamos, en años posteriores. Esa es una parte. Yo creo que la invisibilización de Al Brown como figura histórica responde en gran medida a esa situación que acabo de describir, la exclusión, el proceso de exclusión que se dio del descendiente afrocaribeño en nuestro país. Y el otro problema, y hay que decirlo con seriedad, es el tema de su presunta homosexualidad. Sí. Cuando se habla de que Al Brown era pareja de Cocteau, fue amante de Cocteau o de otros, de hecho nunca dejó descendencia. Obviamente que todavía el día de hoy confrontamos procesos discriminatorios donde son discriminadas por su orientación sexual. Definitivamente que Al Brown fue discriminado, y yo creo que esa discriminación permea o se extiende hasta días de hoy, donde cuando se habla de Al Brown, se trata de decir, bueno, sí fue un campeón de boxeo, y no se habla un poco más de él, quizás para no sí, se deja como tabú, ¿no? Se deja como tabú. Como digo, es un tema que es realidad, ¿no? Yo creo que eso afectó, digamos que la consagración de Al Brown como una figura, o la visibilización de Al Brown como una figura de importancia en nuestros días o en nuestros tiempos. Estoy hablando de procesos históricos y procesos que se dieron, ¿no? Yo creo que vale la pena rescatar a Al Brown en todo su contexto como ser humano. Es una figura, como mencioné, el primer panameño para mí global, el primer panameño que de alguna manera demostró, ¿verdad?,
el, el desarrollo de nuestro país, y que, bueno, su capacidad personal o individual trascendió hasta el día de hoy. Súper, súper, wow. Impresionante, impresionante historia. Yo le quiero dar la oportunidad bien rapidito a Marier Castillo, que si quiere abrir su micrófono, hacer una pregunta, ella posteó una pregunta en el chat box. Y mientras tanto, bueno, si Marier no se atreve, yo la puedo leer, pero mientras tanto voy a lanzar, como de costumbre, nuestras preguntas, que las he llamado Comparte con nosotros. Son 7 preguntitas. ¿Cuánto consideras que aprendiste de 1 a 5? La segunda dice, ¿cuántas veces has participado en nuestro live? Y ahí se van tercera, cuarta, las terceras, hasta la 7ª pregunta. Marier, ¿quieres hacerle la pregunta personalmente a Ariel o lo hago yo? Te leo la pregunta para darle el chance al público. Ya estamos a punto de terminar. Yo, ok, está bien, Mariel. Listo, no te preocupes. Dice Mariel, ¿saben si el documental Cuando el puño se abre ha sido colgado en alguna plataforma de entretenimiento, YouTube, por ejemplo? Tu micrófono. Correcto, sí, está definitivo, está en YouTube. Podemos mandar el link, y también el nuevo documental de la televisión francesa, está en francés, pero también está en YouTube. Ambos son muy buenos. Claro, y recuerden que ahí yo les mandé, bueno, una pequeña de 6 minutos de entrevista que le hicieron a Carlos y a Ariel acerca de lo de Panama Al Brown y su película. Ok, ya vamos por 66, 77% de la encuesta, y como de costumbre y es tradición, me gustaría aprovechar para hacer este reconocimiento público a Ariel. Siempre lo hacemos con todos nuestros guardianes de la historia. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias por formar parte de la comunidad de Livebook. Otorgamos toda la comunidad de Livebook públicamente este reconocimiento que hemos llamado Guardianes de la Historia, por su valiosa contribución a la 21ª edición de Livebook, hoy 26 de septiembre. Y bueno, para finalizar, ¿qué viene? ¿Qué más viene? Francisco Olivella, las esculturas cuentan historia. Vamos a tenerlo el 3 de octubre. Y Francisco Olivella, lo repetí 2 veces, me equivoqué, disculpen. Él se llama César Robles, el que está a nuestra derecha, que nos va a contar acerca de las aventuras y desavenencias, las aventuras y desventuras de un ícono histórico, los 112 años del Teatro Nacional. No se lo pierdan, 3 de octubre y 17 de octubre. Vamos a estar live con Francisco Olivella y César Robles hablando acerca de estos 2 temas. Así que, damas y caballeros, familia, comunidad de Livebook, Ariel, muchísimas gracias. Un súper abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la comunidad. Gracias por estar atento. Y espero que pasen un fin de semana. Ya abrieron las medidas de movilidad, pero mantengan su distanciamiento social. Muchísimas gracias. Se les quiere a todos. Un abrazo. Saludos. Dice la gente, excelente presentación, un saludo, buen fin de semana. Gracias al expositor por su contribución sobre Panama Al Brown. Dice, gracias por tenerlo como invitado. Bueno, hay muchos agradecimienos. Dice otra, invitarlo nuevamente. Chuleta, Ariel, ¿de qué hablarías después? ¿Hablarías de Russell? No, Ariel tiene mucho de qué hablar. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias a la comunidad de Livebook. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado. Gracias, Ariel. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias, Yara. Ariel. Chao, gracias. Raquel. Chao, señor Manuel, señor Samuel, señor Eduardo. Muchísimas gracias a todos.